Creo que el parteaguas que realmente me llevó a la psicología fue la ruptura de mi primera relación que tuve aquí en Estados Unidos. Esto es Ricardo. Nacido en Zitácuaro, México, Ricardo emigró a los Estados Unidos con 16 años. En la universidad se enamoró por la psicología y en esta charla, la segunda parte, nosotros compartimos nuestras experiencias en un periodo de reflexión después de nuestras primeras relaciones. Eso es lo que nos llevó a tener el autoconocimiento para poder ser una persona más segura y mentalmente fuerte. Entonces, sin más, acompáñenme a aprender el español una conversación a la vez. Yo había comenzado, mi meta era estudiar negocios, lo que le llaman creo que aquí business. Ok. Eso era lo que yo comencé a estudiar en la universidad. Cuando pasa la ruptura con esta niña, yo caigo incluso en un periodo de depresión. En su momento ese periodo de depresión fue demasiado fuerte para mí. En primero porque yo no sabía qué era estar deprimido. Yo no sabía ni siquiera que yo tenía depresión. Todavía no tienes certeza. No. Pero por ejemplo, yo no me cortaba ya el pelo. Yo me iba a la universidad, pero yo me iba mal vestido. Yo no me peinaba. Yo parecía un zombie. Yo parecía un zombie. Pero a la misma vez, yo me comenzaba a hacer muchas preguntas. ¿Qué tipo de pregunta? ¿Por qué yo no podía ser una persona cariñosa? Porque ese fue uno de los motivos que supuestamente fue por la cual terminó la relación. Fueron esos y la falta de tiempo que yo le dedicaba. Pero no era porque yo no quería estar con la persona, pero durante ese tiempo pues yo tenía mi negocio de fotografía. Yo trabajaba todos los días, de lunes a domingo. No tenías tiempo. Y pues aparte tenía la escuela y la novia. Mi tiempo libre eran los domingos después de las 4 de la tarde. Y era cuando yo, terminando de cerrar el estudio de fotografía, simplemente iba a casa, me bañaba, ni siquiera comía, me bañaba y yo tenía que manejar hasta Roswell. ¿Y vivías en la universidad, en los dorms? No, yo vivía con mis papás. Ok. Entonces, en lo que yo me bañaba, en lo que yo llegaba hasta la casa de ella, eso eran casi las 6 de la tarde. A ella solamente le daban permiso de estar fuera de su casa como hasta las 9 de la noche, máximo 10. Entonces solamente tenían como 4 horas juntos. Exacto, como 4 horas. Wow. Y eso fue así durante mucho tiempo. Pero pues también yo no sabía que ella también había pasado por algo muy duro cuando ella era más niña. Creo que ella fue abusada por una de sus parejas. Entonces yo también no entendía mucho de su comportamiento de ella. Es difícil saber qué está pasando en Exacto. la vida de otra persona. Exacto. Entonces pues ya cuando termina toda la relación, yo me comenzaba a hacer muchas preguntas, tanto de ella, pero también mías. Porque pues ella, la última vez que pude hablar con ella, siempre me decía que porque yo no era
cariñoso con ella, que ella siempre pensaba que pues yo no le daba la prioridad a ella, cosas así. Y pues decía que simplemente que yo nunca iba a cambiar. Y esas palabras creo que para mí fueron un reto. Yo las tomé como un reto. Así que, no soy así, o yo puedo ser mejor, Exacto. o algo así. Exacto. Así lo tomé. Pero pues también yo me hacía muchas preguntas. ¿Por qué yo no puedo ser cariñoso? ¿O por qué no puedo decirle un te quiero, un te extraño? Porque para mí decir esas palabras era muy difícil, muy difícil. ¿Tú crees que hay alguna razón por qué fue difícil? Sí, porque durante mis papás, ellos nunca en nuestra infancia, ellos nunca fueron cariñosos con nosotros. Ellos no eran de los papás que te decían, hijo, te quiero mucho, o hijo, eres muy inteligente, me agrada, no sé, que siempre saques buenas calificaciones en la escuela, cosas así, o que te dieran ellos un abrazo, jamás. Eso nunca lo recibimos por parte ni de mi papá ni de mi mamá. Y aparte, cuando yo de pequeño yo quería llorar por cualquier cosa, mi papá siempre me decía que pues los hombres no lloran. Y eso es muy cultural, ¿verdad? Pues ese tipo de... ¿Es machismo? Machismo. ¿Sí? Sí, machismo. Yo crecí con un papá machista donde cuando él me pegaba, yo no podía llorar. Porque si él me veía llorar, él me regañaba o me pegaba más. Siento mucho. Entonces, creo que esa parte, ya hasta años después que lo pude asimilar, pues fue lo que a mí me hizo una persona dura. ¿Tú crees que eras una persona fría en ese sentido? Sí, yo me hice una persona fría. Una persona fría que a mí no... Yo no podía, a mis parejas, yo no podía decirles un te quiero, yo no podía abrazarlas, no podía decirles un te quiero. Ni si ellas le pedían directamente, quiero que digas tal cosa, no. Sí lo hacía, Ajá. pero se me hacía muy difícil para mí. Era muy difícil. No fue muy natural. Exacto. Okay. No era algo natural mío. Y fíjate que algo bien curioso, que durante ese tiempo donde yo tenía muchas preguntas, muchas preguntas, pero yo no encontraba respuestas. No sé cómo fue que yo comencé a comprar libros. Okay. Y durante ese tiempo también me apegué mucho a, yo le llamo Dios, yo le pedía que Él me diera las respuestas a todas mis dudas que yo tenía. Y creo que para mí Él fue el que me dirigió y Él fue el que me dio todas las respuestas a mis preguntas, porque yo iba y compraba libros que, si tú me preguntas el día de hoy, ¿por qué compraste ese libro o quién te lo recomendó? A mí nadie me recomendó esos libros. ¿Y de qué se tratan los libros? Psicología, pero también tenían un poco de religión. Y ahorita no recuerdo la palabra, ¿cuál es la teología? Okay. También tenían teología. Y yo leía los libros, y un libro completo yo lo leía 1 por semana. ¿En serio? Sí. Wow. Porque ¿Tenías mucho tiempo libre para hacer eso? No, pero simplemente que durante el tiempo que yo estaba en depresión yo no podía dormir. Entonces yo me ponía a leer los libros, me ponía a leer.
Y, y todas mis preguntas que yo tenía, en esos libros yo encontré las respuestas. ¿Y qué tipos de teorías estaban ahí? La teoría de apego, cosas así, y otros. También sobre la infancia, Ajá. el cómo se crean los traumas, Sí. todo ese tipo de cosas. Fue que entonces yo me comenzaba, pero a autoestudiar a mí mismo. Y es cuando yo decido cambiar mi carrera a psicología. Entonces es ahí donde yo estoy fascinado y yo comienzo ya entonces a preguntarme de dónde vengo, quiénes son mis papás, por qué mis papás eran así con nosotros, por qué mis hermanos hacen esto, por qué yo reacciono así. Yo comienzo todo a analizar, pero en mi casa. Y es de ahí de donde yo me enamoro de la psicología. Wow. Entonces, básicamente, te pasaste por un periodo de depresión después de la ruptura y te cuestionaste en varias cosas de por qué estoy así, por qué me reacciono de esta manera cuando alguien, por ejemplo, pide que yo sea más cariñoso, por qué no puedo hacerlo tan naturalmente, por qué no viene tan fácil. Así es. Y luego de tener esas respuestas más o menos de por qué, después de analizar por qué te comportas así, puedes tomar decisiones de comportar de la manera que quieras, no necesariamente de la manera que es más fácil. Exacto, exacto. Pero creo que esa parte de cambiar, da muchos patrones de conducta que uno trae por lo que uno vivió en la infancia, es algo, no es algo fácil. Sí es posible, pero lo tienes que trabajar muchísimo, Sí. muchísimo. Y yo luego escucho a muchas personas el decir que no pueden o que es muy difícil. Y sí es difícil, pero si uno quiere, sí lo puede uno cambiar. Y creo que eso debería de ser, creo que eso debería ser una clase que deberían de incluir en las escuelas. Y la verdad yo creo que tú tienes terapia, tú vas a un terapista, un psicólogo con regularidad o nunca fuiste. Wow, okay. Creo que yo he sido hasta el día de hoy mi propio terapeuta. Ok. Y personalmente a mí me ha ayudado muchísimo. Y gracias al poco o mucho entendimiento que tengo de mi propio proceso, es a como ahora puedo ayudar a mis demás hermanos. Todas mis hermanas y mi hermano menor, todos ellos ya tienen parejas, tienen niños, tienen una familia. Y una vez yo les comenté a mis hermanas, pero fue porque a mí me gusta ponerme a observar a la gente, me gusta analizar. Sí. Y ahorita dije, wow, mis hermanas se casaron con mi papá. Y un día yo les dije, le digo, todas ustedes se casaron con mi papá. ¿Y cómo reaccionaron? No, tú estás mal, ¿cómo vas a creer? Bla, bla. Yo, ok. Pasaron meses y después, tenías razón. Mi pareja se parece mucho a mi papá. Él hace esto. Y sí, desgraciadamente, todos mis cuñados, todos, tienen mucho parecido a lo que es mi papá. Y en ese sentido, ¿tú crees que también tienen algo parecido a
¿Tú no crees que tú tienes esos comportamientos también que tu padre tiene? En un punto, sí me di cuenta que yo tenía también algo de mi papá. Ok. Pero eso no me gustaba y lo cambié. Ya lo cambiaste. Sí. ¿Eso es la frieza o el de ser más duro o es algo diferente? Creo que de parte de mi papá fue el machismo. Ok. El machismo. Porque sí había partes donde... Quiero decir que yo era un poco machista, pero creo que a la misma vez también era bajo autoestima. Porque a mí con algunas parejas sí me daban celos. Pero yo también me preguntaba, pero ¿por qué celos? Y ahora creo que esa parte ya la he trabajado mucho. Y creo que ahora yo entiendo que una persona que va a estar contigo, si vas en la decisión de esa persona estar contigo, va a estar contigo. Sí. Si esa persona decide o quiere engañarte, esa persona lo va a hacer independientemente que tú a esa persona la trates bien, que tú vigiles a la persona o que no la vigiles. ¿Por qué? Porque esa es una decisión de la otra persona. Sí. Tú no puedes hacer absolutamente nada en esa parte. Tú no puedes controlar. Y lo que tú estás diciendo también aplica a cuando alguien está pensando en terminar la relación. Sí. Nunca vas a convencerle que no. Tal vez lo vas a posponer. Tal vez puede convencerle que, no lo haces, ok, vamos a tratar otra vez. Pero siempre va a continuar así. Exacto. Yo también, bueno, la verdad, hace 2 años tuve una ruptura que en ese momento fue muy difícil para mí. Fue después bueno, yo estaba en una relación con alguien cuando estaba en Brasil. Okay. Y yo volví en el inicio de 2022. Ajá. Fue el año después de que gradué de la universidad. Okay. Entonces, cuando volví, yo me quedé en la casa de mis papás. Y la verdad fue una nueva casa, un apartamento, porque aún no habían comprado su nueva casa. Y yo estaba ahí en un cuarto como bien solo porque no conocían casi nadie en ese lugar. Okay. Yo pedalaba, yo caminaba, leía muchos libros como tú, libros de psicología, de la teoría de apego. Yo creo que esa teoría de apego tiene mucho que ver con mi relación. Okay. Es, ¿cómo se llama? La trampa de evasivo ansioso. ¿Sabes de qué hablo? Sí, exactamente la forma que te relacionas con las personas. Mi problema en esa relación es que yo no me di cuenta de que no es algo que puedo cambiar, no es algo que puedo controlar. Y en cierto momento yo debería haber visto que esta relación ya no puede funcionar. Pero yo no quería aceptarlo. Pero es que creo yo que la mayoría de las personas, creo que esa es la parte más difícil. El realmente aceptar, o no aceptar, reconocer que ya la relación, o sea, que ella ya no va a crecer, que ya no da para más. Creo que esa es la parte más difícil cuando estás dentro de una relación. El darte a la idea que ok, hasta aquí, esto fue todo lo que dio esta relación. Porque uno como que se aferra a decir, lo vamos a hacer que funcione.
Pero Eso fui yo varias veces. Pero es que creo que definitivamente no hay relación perfecta. Y creo que tampoco hay una receta para una relación perfecta. Más sin embargo, creo que cuando se encuentran dos personas totalmente que hayan trabajado en ellas mismas, que sean totalmente independientes y emocionalmente maduras y con mucho autoconocimiento, creo que es donde puede venir una relación sana y muy bonita. Estoy de acuerdo. Pero sí, definitivamente creo que para llegar a ese punto, pues hay que tropezarse bastante. Bastante. Porque quiero pensar que yo ahorita en este momento, yo estoy ahí. Creo yo que ahorita yo estoy en ese punto donde si conecto con una persona, yo creo yo que yo no necesito o no quiero convencer a esa persona de que esté conmigo. Creo yo que si hay una muy buena comunicación, qué es lo que yo quiero, qué es lo que la otra persona quiere, si compaginamos, perfecto, pero creo que si el día de mañana simplemente ella me dice, sabes qué, yo ya no quiero estar en la relación, perfecto. Creo que no trataría de retenerla, porque yo sé que si la tengo que convencer el día de hoy, la tengo que convencer mañana. Exacto. Y también sabes que hay otras personas en el mundo que te pueden hacer feliz. Sí. Tal vez hacerte feliz no es la palabra correcta. Sí, entiendo lo que me dices. Sí, pero entonces, no, yo creo que cuando yo tuve mi primera relación, que fue la última, ahora en este momento, aún soy joven, pero cuando tuve esa relación, yo tuve esa idea de que esa persona era mi persona del mundo, como no la encontré al azar. Ok. Pero yo ahora me estoy dando cuenta de que yo puedo escoger la persona que quiero tener en mi vida, y no es algo como predeterminado. Yo tengo la decisión de decir, ok, vamos a crear esto juntos. Exacto. Y no va a ser perfecto al inicio, pero vamos a construir algo bonito. Sí, pero que creo yo que así debería de ser, como tú dices, construir. Ajá. Pero creo que la mayoría de nosotros tiene esa ilusión errónea de que vas a conocer a una persona que ahí se terminó, ya la conocí y todo va a funcionar. Esas historias de hadas de... Exacto. ¿Cómo va? Idealizamos el amor. Sí. Mucho lo idealizamos, y creo que también ponemos muchas de nuestras expectativas en la otra persona, cuando la otra persona no es responsable de llenar todas nuestras expectativas. Creo que es mejor, como tú lo dices, entre los dos construirlo. Sí. Y también estar solitario, ¿es la palabra correcta? Estar solitario estos, pues, 1 año y medio, ahora para mí, ha sido un tiempo de reflexión,
he podido pensar más de quién soy yo, qué quiero hacer con mi vida. Todo el tiempo que estaba enfocado en esa relación, en construirlo, en como que retomarlo, porque ya estaba yendo para el bajo, ¿cómo se dice? Ya estaba hacia abajo o de caída. Ya estaba yendo de caída. Yo estaba siempre tratando de reconstruirlo. En vez de usar toda mi energía en eso, estoy haciendo estos vídeos, estoy trabajando en algo nuevo, la interpretación, y estoy feliz con mi vida. Y yo creo que ahora estoy bien como abierto a tener una relación en el futuro, pero no tiene que ser tan pronto porque pues no hay prisa. Tú estás demasiado joven. Pero fíjate que algo que acabas de decir, y creo que eso no muchas personas lo hacen, es el terminar una relación y darte ese tiempo. Creo que para sanar, para crecer y también para hacer un poco de reflexión qué pasó en esa relación, por qué no funcionó, y de ahí aprender y crecer y prepararte para la siguiente relación. Sí, exacto. Creo que muchos terminan la relación, terminó, no sé, estás triste, lo que sea, pero no se dan ese tiempo de autoanálisis y para sanar, sino que viene otra relación, ok, y siguen cometiendo el mismo error. Los mismos errores. Exacto, el mismo error. ¿Tú no piensas en ir a terapia? Me ha cruzado por la cabeza un par de veces. Ajá. Quizás sí lo haga, pero te voy a ser honesto. Tengo la curiosidad, pero simplemente de saber cómo lo hace un profesional. Ok. Quizás eso sería la principal razón por el cual iría. Pero no sé, la verdad no sabré decirte si en algún punto decido hacerlo por alguna otra razón. Sí. Yo lo veo como ir, por ejemplo, al gimnasio. Es como la salud física, pero mental. Es algo que te puede fortalecer, recordarte de lo que es importante en tu personalidad, en tu forma de pensar. Pero creo que también hay personas que hacen el ejercicio siempre en casa, en vez de ir siempre al gimnasio. Entonces, si eso funciona para ti, las cosas que tú haces, bueno, si te sientes bien, no veo ningún problema con eso. Pero fíjate que sí es cierto lo que dices tú, el ir con un psicólogo, creo que también debería ser algo que tendríamos que hacer como mantenimiento hacia nuestra persona. Pero también creo que esa parte todavía está muy, como que es uno de los tabús todavía, que muchas personas piensan que el ir con un psicólogo es porque eso también existe, porque estás mal, pero no necesariamente es eso. Creo que eso sí ayudaría mucho el tener esa disciplina de decir, como dices tú, si estoy yendo al gimnasio para tener una figura mejor, pues creo que el ir al psicólogo, eso te ayudaría a estar mejor mentalmente. Exacto, es la misma idea. Pero muchas personas todavía, a pesar todavía en 2022, todavía tienen esa 23. Esa mala, 23, estoy atrasado,
esa mala percepción de que ir con un psicólogo simplemente es para los que están mal, los que están enfermos. Eso también tiene que ver con el machismo, yo creo. Un poquito es de esa idea de que los hombres no lloran. Pues hay que ser fuerte siempre, pero para ser fuerte mentalmente también tienes que reconocer lo que está vulnerable o lo que está un poco tus ansiedades, tus preocupaciones, las cosas que te hacen sentir mal. Tienes que reconocerlos para poder fortalecerte. Sí, sí, definitivamente.